Súper. Fenomenal. Hola, Emma, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal, tardes. Patri? Muy Muy bien. buenas. Bueno, muy contenta de estar aquí después de las aventuras de la semana pasada, Muchas donde me aventuras. equivoqué, donde me equivoqué y me pensaba que la sesión era a las 7:30, así que me presenté a las 7:30 y la sesión era a las 7. Muy bien, Emma, muy bien. Pero eres una mujer muy comprometida y dijiste, esto no se va a quedar así y vamos a hacer otro más. Y además yo avisaba a la gente que se conectó por si querían retomar hoy, o sea que avisadas están. Muy bien, muy bien, Fenomenal. Oye, Emma, súper. pues yo un súper placer que estés aquí compartiendo espacio y tu sabiduría como People and Organization Shaker. Bueno, el placer Shaker es para mío, darnos el un placer buen es mío. shake. Exacto. Shake, shake, shake. Hay que remover, sí, señor. Exacto. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Patricia Delgado, soy coach especializada en Ikigai, por eso me interesaba hablar con Emma de empresas con Ikigai y tengo una doble vida como consultora tecnológica, con lo cual especializada además en procesos de talento. Así que muchas cosas. Te voy a preguntar a ver qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Porque creo que aún nos queda Sí, recorrido. sí, Sí, bueno, está bien que quede recorrido porque si no, entonces, ¿qué haríamos? ¿No? También los muy que nos aburrido. dedicamos a Claro, hay eso. que trabajar, claro que sí. Totalmente. Totalmente. Oye, Emma, ¿quieres comentar algo más sobre ti? Así que para quien no te Bueno, conozca. sí, bueno, para los que no me conozcan, pues nada, yo vengo del mundo corporativo, me pasé 20 años trabajando en dos grandes empresas de retail, Ujú, 3 años en Mango y el resto en Inditex. Em, He estado siempre trabajando en posiciones vinculadas a personas y a operaciones, y en el año 2016 decidí emprender mi proyecto precisamente como People and Organization Shaker. En mi proyecto trabajo con organizaciones de todo tipo de ujú, industrias, todo tipo de tamaños, ayudándolas a acercarse cada vez más a su cliente final ujú, gracias a su cliente interno. Entonces, ujú, para hacer esto, bueno, mis proyectos pueden ser desde proyectos de retailización a proyectos de creación de nuevos departamentos, proyectos que tengan que ver con arquitectura organizacional o con cambios de modelo de negocio o de ways of working, siempre a través de las personas y utilizando distintas metodologías, ¿no? Distintas herramientas, desde Agile, que soy súper fan, a temas vinculados, pues eso, ¿no? Con innovación y creatividad, o temas vinculados con la teoría junguiana, ¿no? ujú, Insights, DISC, etcétera, etcétera, aplicada a equipos, etcétera, etcétera. ujú. Y me encanta conocer personas, ¿no? Como tú, que están también, ¿no? En esta lucha y con Total. especialidades distintas, ¿no? Como puede ser coaching, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy coach y tengo súper respect por las personas que sí, ¿no? Que sí hacéis coaching y además muy bien, como es tu caso, Patri. Ujú. Muchas gracias, Emma. Pues oye, para empezar, ¿no? Una empresa con Ikigai, ¿no? Esto, o sea, uno de los motivos para entrevistarte es, y además cuando estábamos probando la entrevista, a mí lo que me transmitiste es sí hay esperanza, ¿no? Esta energía que tú emites, que tienes Sí. muchísima energía, ¿no? Y además contagiosa, ¿no? Que es muy chulo. Bueno, Eh, gracias. para generar, sí, estas empresas con Ikigai, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta estrategia para hacer este camino, ¿no? Hacia una empresa con Ikigai? Hmm. Ahora mismo Ikigai es una gran tendencia, ¿no? Ujú, Y lo cierto de todos modos, como tú sabes muy bien, porque tú eres la experta en Ikigai, el Ikigai no es algo nuevo, es algo que es como súper ancestral, muy arraigado en la cultura japonesa y que al final se declina de muchas maneras, ¿no? Es cierto que yo el Ikigai como tal, ¿no? No lo trabajo vinculado a lo que sería más propósito, ¿no? Que vendría a ser como ujú, otra declinación. La experta en Ikigai eres tú, ¿eh? Eso ujú, Eso desde luego. Pero ¿qué pasa? Sí que es cierto que ahora estamos en un momento muy necesario para que la gente entienda que es un momento fascinante de reinvención social y por lo tanto organizacional, de reinvención y más que de reinvención, de evolución. ¿No? Durante muchos años, incluso entrado el siglo XXI, las organizaciones, la sociedad seguían anclados en usos, costumbres, maneras del siglo XX
con el agravante que ya no estamos en el siglo XX, entonces la coyuntura no es la misma, los medios no son los mismos, las herramientas, los canales no son los mismos, y es evidente que este modelo del siglo XX molestaba, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que necesitábamos como sociedad, como organizaciones, encontrar un modelo nuevo. Solo es posible encontrar modelos nuevos a través de las personas, ¿no? Muchas veces no se trata de decir, me leo un libro, qué guay este sistema, voy a hacer un copy-paste, porque al final los sistemas funcionan si están alineados con cómo son las personas, ¿no? de esta organización. Son las personas las que abrazan los sistemas, no al revés. El Ikigai, todo lo que yo humildemente sé de Ikigai a través de personas expertas como tú, Patri, y el tema del propósito, ¿no? Muy vinculado a otras cosas que tienen muy aterrizadas con lo que yo hago en mi día a día, al final está muy relacionado con cómo todos nosotros nos descubrimos por dentro al final para encontrar y evolucionar a un modelo mejor o a una siguiente pantalla. Es imprescindible conocerse por dentro, cada uno a su manera, cada uno siguiendo, ¿no? Las herramientas o las pautas con las que se sienta más cómodo, y luego, a través de este autoconocimiento, ver, descubrir y celebrar nuestra autenticidad y ver esta autenticidad hasta qué punto la tenemos alineada con las actividades que nosotros hacemos, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida privada, en nuestro día a día. Hay una realidad, que es que durante muchos años las personas hemos estado trabajando, bueno, algunas, ¿no? Sí que estaban buscando, ¿no? Esta alineación, quién soy yo, qué me gusta y cómo manifiesto mi trabajo. Bueno, el siglo XX tampoco nos había educado así. El siglo XX nos educaba que, bueno, el trabajo era algo como muy transaccional, ¿no? Y trabajas un poco pues de lo que puedes o de lo que te toca, ¿no? ¿Y qué pasa? Al final, cuando tú trabajas de algo que no está alineado con tu autenticidad, con cómo eres tú realmente, con tus talentos naturales, porque todo el mundo tiene talento, ¿no? De una manera u otra, cuando comentaba, ¿no? Esta alineación no tiene lugar, es imposible que tú te sientas realizado. Sin duda, llegarás, trabajarás, harás tus horas, intentarás disfrutarlas, ¿no? Pero sin sentirte realmente realizado, y donde te vas a sentir realmente realizado va a ser después de tu trabajo, ¿no? Donde este propósito vital tuyo o esta autenticidad tuya la vas a manifestar pues, en tus hobbies, en tus aficiones, con tu gente, etcétera, etcétera. A ver, nada decir sobre esto, ¿no? De hecho, mucha gente funciona así y es lo que gran parte del siglo XX nos ha estado enseñando. Pero ¿qué sucede? Al final nosotros trabajamos muchísimas horas al día y es un poco una pena esta autenticidad tuya o estos talentos tuyos manifestarlos solo en una parte de tu vida, que es tu vida fuera del trabajo, ¿no? Y si realmente yo encuentro un trabajo o una actividad que está alineado con este yo mío interior, ¿no? Y esta autenticidad. Y ahí, ¿no? Cuando eso encaja, cuando yo puedo trabajar de algo que esté alineado con mi pasión o con mi propósito, con mi ikigai, ¿no? Hay muchas maneras de declinarlo y de llamarlo. Buah, entonces es fantástico, porque todo ese tiempo que yo estoy trabajando estoy siendo coherente, ¿no? Y alineado con mis talentos naturales. Muchas veces en un entorno laboral, en un entorno organizacional, hay gente que dice, no, esta persona tiene talento, esta persona no tiene talento. No, no es así. Simplemente cuando dices que una persona tiene talento es que realmente está trabajando de algo que está alineado con sus talentos naturales. De modo que a esta persona le cuesta muy poco brillar, innovar, ser creativo porque fluye, ¿no? Con su trabajo. Cuando tú estás trabajando de algo que no está alineado con tu talento natural, dices, no tiene talento. No, esa persona lo tiene. Lo que pasa es que no lo manifiesta en su trabajo. Si estás trabajando de algo que no está relacionado con tu talento, va a ser muy difícil que fluyas, que seas innovador o innovadora, que seas creativo, que lleves tu trabajo a la máxima expresión, ¿no? Tu actividad a la máxima expresión. Entonces, ¿qué sucede? En el momento actual en el que todo está evolucionando y se supone, ¿no?, que tenemos que pasar a la siguiente pantalla, sobre todo después de todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo, ¿no?, con toda la realidad del COVID, claro, es un momento de oro para que en las organizaciones, sobre todo, estemos muy alineados, ¿no? Nuestro yo real, nuestro yo auténtico con el trabajo que nosotros estamos haciendo, para así entre todos ir modulando, ¿no?, organizaciones y por lo tanto sociedad también, para hacer eso, ¿no?, organizaciones y sociedad más auténticas, más honestas, más alineadas, ¿no?, más creativas, que nos permitan fluir y bueno, evolucionar al siguiente paso, ¿no?, al paso que nos toca ahora, porque de hecho estamos ya en el siglo XXI, toca abrazar modelos del siglo XXI.
Totalmente. Emma, claro, o sea, el Ikigai al final lo que está buscando en la persona es que de alguna forma busque su centro, ¿no? Eso es lo que es importante para ella, desde este Exacto. autoconocimiento, qué se le da bien. Bueno, junta, ¿no? Hay uno de los modelos del Ikigai que dice estos 4 diagramas de Venn, ¿no? Que habla de en qué eres bueno, ¿no? Qué es lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ¿cómo las empresas con las que tú trabajas acompañan al talento? Es decir, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué me he encontrado yo al menos? Emma? Me he encontrado con que muchas veces se sitúa a personas en puestos de trabajo que hay esta desconexión, que no hay esta alineación entre, Sí, ostras, esta persona es fenomenal para esto, pero le han dado esta tarea o estas tareas o estas funciones, estas sí, DPTs, ¿no? Descripciones de puestos sí, de trabajo, sí, lo pone en sí, la DPT, se la lee, hago esto, pero en realidad no conecta ni alinea ni puedo brillar, ¿no? Entonces, ¿qué se totalmente. hace con esto? Esto es un poco, si me permites, es un poco un drama, porque Ujú, normalmente las organizaciones, como comentaba, están todavía ancladas en el siglo XX, de modo que ujú. las herramientas y prácticas y flujos de trabajo están también anclados en el siglo XX. Las DPT, las descripciones de puesto de trabajo, job descriptions, de hecho son una de las prácticas típicas o de las herramientas típicas del ecosistema de recursos humanos de los 80 y de los 90. ¿Qué sucede? En una job description, bueno, tú tienes, ¿no?, tus tareas, tus competencias, etcétera, etcétera. Llega una persona a trabajar y eso que le das, ¿sí? Claro. Y es muy curioso porque al final tú les estás dando como la lista de la compra, ¿no? Como un guión, es en plan, tu trabajo va, sí, ¿no? Tu trabajo va de aquí a aquí, tú más uno es esta persona, tú menos uno es esta, te evaluaremos de esta manera, etcétera, etcétera. Claro, esto en un modelo de los años 90, pues dices, vale, vale, de acuerdo. Lo que pasa es que cuando empieza a haber cambios, Ujú. cuando la coyuntura cambia, evidentemente la organización tiene que cambiar también. Y por lo tanto, la descripción de puesto de trabajo tiene que cambiar también. Normalmente las job descriptions, las descripciones de puesto de trabajo, acostumbran a ser uno de los documentos más desactualizados de las organizaciones, porque el Ujú. procedimiento para hacerlo es tan largo, tan pesado y requiere tantas validaciones que cuando tú ya has validado la job description, la job description ya está obsoleta porque esa persona ya tiene que estar haciendo su trabajo, ya ha evolucionado, ya tiene que estar haciendo tareas nuevas. Eso ya es No es una razón agile, más que... ¿no? Las No, para DPTs nada, no son agile. para nada. Entonces ya es una razón más que suficiente para cargártelas, ¿no? Y Ujú. luego, por otra parte, ¿qué pasa? Muchas organizaciones dicen, es que claro, yo quiero introducir innovación, quiero que mi gente sea más creativa, quiero que mi gente tenga, ¿no?, sean intraprendedores, ¿no?, que tengan este sentimiento emprendedor. Y claro, yo les digo, es imposible que tú hagas que la gente sea emprendedora si les das una job description. Porque al final si tú le dices, este es tu trabajo, te evalúas así, reportas a esta persona, rellenas esto, no sé qué, cada vez estás coartando más, ¿no? Estás en una Y caja, ¿no? Te han claro, diseñado una estás caja y te metes dentro así, así, de bien modo que quietecito estás y haciendo esto. justo. De manera que, claro, estás parametrizando a esta persona. Cuando llega el momento de decir, ostras, no, es que necesito a esta persona para que sea creativa, para que piense de otra manera, para que salga de la caja, claro, ¿cómo va a salir? Si nosotros mismos como organización las hemos metido, ¿no?, en una Mm. caja. Entonces, realmente las descripciones, las job descriptions, eh, coartan, ¿no?, la creatividad y la innovación porque, bueno, estamos eso, ¿no?, metiendo a alguien en un job description. Yo personalmente soy mucho más fan de los job craftings, entiendo, ¿no?, que organizacionalmente tú necesitas, ¿no?, más o menos crear un ecosistema donde la gente sepa, pues, oye, cuál es su rol, cuál es el propósito de su rol, con quién interactúa, qué talentos necesita, etcétera. Pero claro, yo mucho más que venga un departamento de recursos humanos o que venga un consultor o una consultora y me esté ahí auditando y entrevistando y haciendo job descriptions que al final el usuario final no entiende o no hace suyo, porque están escritos al final también en un lenguaje bueno, ¿no?, lleno de tecnicismos que incluso la persona no Totalmente. entiende. Yo soy mucho más fan de precisamente implicar a la persona. ¿Tú quieres saber lo que hace un, no sé, diseñador, una diseñadora? Pues venga, que te lo escribe esta persona. Oye, cuéntame, ¿cuál es el propósito de tu trabajo? ¿Cuáles son tus actividades cotidianas? ¿Cuáles son los talentos que crees tú que se necesitan? ¿No? ¿Qué indicadores o qué elementos utilizas tú para estar viendo que tu trabajo pues bueno, ¿no?, tira adelante y va bien? Yo, de hecho, soy súper fan de aplicar el Business Model Canvas, que ya sabes Ujú. tú que es una herramienta que se utiliza mucho en el mundo Agile, muy vinculado sobre todo, ¿no?, al toolkit de Lean Startup. El Business Ujú. Model Canvas
que además lo googleas y encuentras 1000 PDFs, es una herramienta muy sencilla que sirve no solo para crear modelos de negocio. Al final, tu rol es tu negocio, ¿no? Entonces tú puedes utilizar el Business Model Canvas para decir, oye, venga, value proposition, ¿no? Propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor de mi rol? ¿Cuáles son los clientes internos de mi rol, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes de mi organización? ¿Quiénes son mis partners? Y así hasta cumplir, ¿no? los 9 distintos bloques que componen el Canvas Business Model. De esta manera, la misma persona, ¿no? El mismo usuario final crea su descripción de puesto de trabajo, es decir, crea su perfil de rol en sus propias palabras y además es como muy fácil de iterar, ¿no? Porque cada vez que tú evolucionas, cambias tu rol adquiere nuevas dimensiones, tú vas añadiendo y tú mismo vas modificando tu canvas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me parece una herramienta muy sostenible que yo estoy utilizando ahora mismo en todos mis proyectos, porque casi todos los proyectos que estoy haciendo ahora tienen que ver con arquitectura organizacional y con evolución de modelos de negocio. Y para cambiar el modelo de negocio tiene que cambiar la organización y los roles, están claros. Me encanta, Emma, porque al final, fíjate, yo lo que hago con las personas es acompañarlas para que despierten su Ikigai y lo que hago es escucharlas y preguntarlas. Y claro, incentivar van muy dirigidas, ¿no? Pero todo esto que has dicho, ¿no? Descríbete cuáles son tus fortalezas, a qué referentes, o sea, qué referentes tienes tú, ¿no? El tema de los mentores o personas de referencia que hacen que te puedas visualizar, que ya estés creando tu propio plan de carrera interno, ¿no? Porque ya estás viendo, bueno, yo me imagino, ¿no? Hoy tenía una conversación con un amigo, ¿vale? Y si tú quieres estar, por ejemplo, en el mundo de la comedia, que era su caso, ¿no? Pues qué pasos, qué personas son para ti referentes. Si ahora estás haciendo monólogos, ¿no? El día de mañana, ¿no? Pues a mí me gustaría hacer guiones para, pues esto lo mismo dentro de la empresa, es decir, ¿no? De alguna forma es como, oye, ¿por qué no 100%. coacheas a tus empleados y les preguntas a ellos para que sean protagonistas de esa posición que tienen en vez de decirte yo, ¿no? De forma rígida con las DPTs? Claro, Qué es que si no, bueno. entonces, ¿cómo despiertas, ¿no? Esta iniciativa, esta autonomía, este espíritu emprendedor, ¿no? en tus equipos. Además, es muy guay esto que estás comentando, Patri, porque ¿no? Desde vuestra parte, ¿no? Con Ikigai y con coaching, tocáis partes como más personales, ¿no? Más internas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, y das como herramientas y palancas para que, ¿no? Para que la gente encuentre esta orientación vital. Totalmente, para despejar la maleza, ¿no? Y aclarar, 100%, enfocar. 100%. Entonces, una vez tú tienes ya este drive, ¿no? Vital, y lo tienes que reflejar en tu vida laboral, por ejemplo, ¿no? Así como de una manera más operacional, el Canvas resulta súper útil. Digamos que el Canvas sería el aspecto más, vale, ahora que yo ya tengo claro esto, vale, ahora esto, ¿qué forma de business le doy? ¿No? ¿Cómo aterrizo esto que ha salido? Ahora lo pongo en pasos ejecutables. Qué bueno. Efectivamente, cómo lo acciono, ¿no? Digamos, vinculado a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿no? Entre la metodología que tú sigues, ¿no? Con coaching y con Ikigai, y la metodología de Canvas aplicado a, pues eso, ¿no? A la definición de un rol, existe un punto de conexión muy, muy claro, ¿no? Es un nexo de unión de lo, digamos, interior de la persona con cómo este interior luego se manifiesta en una actividad laboral, ¿no? En este caso. O sea, ¿no? Como primera, yo os dijera, características de una empresa con Ikigai. La persona es protagonista de su puesto de trabajo, de lo que va a hacer, de sus tareas, de sus competencias, de su propio propósito. Sí. Es la protagonista. Así se construye 100%. una empresa con Ikigai. 100%, 100%. Y mira, y de hecho tenemos por aquí una pregunta Sí. buenísima que nos hace, déjame ver que conecto por aquí, que nos hace Dayana. Dayana, si quieres conectar el micro, conéctalo, y así te escuchamos la voz. Feel free, porque además esto es súper Claro que colaborativo. sí. Comenta, que además, muchísimas gracias, chicas, Dayana, Valeria y Priscila, por estar conectadas y por regalarnos vuestro tiempo y compartir. Comenta, Dayana, ¿qué recomiendas para proponer la creación de un nuevo puesto de trabajo basado en conseguir alinear mi Ikigai en la empresa? Dayana, te voy a pedir que conectes el micro y que me expliques esto un poquito más. Necesito un poco más, que me lo Voy a aterrices un ver poco más. si tienes...
A ver, que igual que no sea que no tengas permiso. Ah. Sí, 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 creo que sí. Ahora sí, bien, Dayana, hola. ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal, Dayana, guapa? He dicho, justo estaba esos días pensando en el Ikigai, puse a trabajar mi neurociencia y atraje la conferencia, ¡Ay, qué buenísima. bueno! En el momento Sí, Qué oportuno. bueno. sí, sí, súper oportuno. Y justo cuando comienzas a hablar de todo esto, de precisamente la evolución de las empresas hacia esta nueva cultura, pues yo soy millennials y me adapto totalmente. Entonces, Muy bien. siempre tengo esto de filosofía de vida, de trabajar bajo mi propósito, de levantarme y realmente no desde el punto cliché de hacer trabajo por hacer lo que me gusta. No, 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 realmente convencerme de que me gusta lo que hago. Sí. Y pues precisamente estoy en una organización muy, muy ochentera. Muy, muy. Pobre, ay, Entonces, pobre Dayana. sí, 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 sí. Bueno, Entonces, vamos a ayudarles, vamos a ayudarles. Eso, eso. precisamente esto, veo que existe la necesidad de evolucionar en un puesto de trabajo en el cual tengo talento y en el cual considero que además podría potenciar mucho más mis habilidades dentro y usarlas a favor de hacer crecer la organización. Entonces, claro, me da un poco de nervio porque sí que le temo a la resistencia de los cambios por parte de mis jefes y no sé cómo hacerlo. De hecho, he empezado a hacer el proyecto y luego, claro, me da un poco de temor proponerlo. Por eso te ayudará en Canvas. Por eso te ayudará un Canvas, Dayana. El tema es el siguiente. Bueno, ante todo, un tema muy importante, y no quiero poneros presión, pero las generaciones más jóvenes que ahora mismo estáis en las empresas, sois mi gran esperanza. Sois mi gran esperanza. Yo creo muchísimo en el reverse mentoring, ¿sí? Normalmente está como muy asociado que las personas más senior son las que mentorizan a las personas más junior, ¿no? Pero claro, esto de senior junior es muy relativo, ¿no? Y lo estamos viendo además en todo este proceso en el que las empresas han tenido que ponerse las pilas digitalizándose y abrazando toda una serie de herramientas a las cuales se estaban resistiendo sistemáticamente, ¿no? Al final, personas más jóvenes pueden ser mucho más senior en muchos conocimientos, por ejemplo, temas digitales, ¿no? Y yo misma soy el resultado del reverse mentoring. De hecho, fue una persona de 23 años quien me mentorizó para emprender. Así que yo tengo muchísima fe en esto. Muchos de mis clientes están empezando a utilizar reverse mentoring como práctica dentro de la organización y es lo mejor para crear entornos colaborativos y súper sostenibles. ¿Qué sucede? Es cierto que, bueno, ahora mismo en este tipo de empresas más ochenteras, digamos que los perfiles que mandan son perfiles boomers, ¿sí? Y también es cierto, y aquí vamos a hablar en confianza, que muchas veces los perfiles boomers, todas estas historias de Ikigai y propósito y tal, les suenan a, bueno, no vengáis con tonterías, ¿no? Que Espirituales vosotros, mandangas. ¿no? Vosotros lo que queréis es coger la mochila, iros a dar la vuelta al mundo y teletrabajar Claro, y hacer happy sabáticos y flower. trabajar Aquí se poco. viene a Bueno, currar. bueno, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, esta gente es normal, ¿no? Entre comillas, que piensen así, porque ellos son un producto del siglo XX. Ellos nacieron en un momento determinado y tienen la cabeza parametrizada de una determinada manera, ¿sí? Lo cual no quiere decir que a través de un reverse mentoring los ayudemos a ir viendo cada vez, porque al final es una realidad, ¿no? Yo que soy una generación X, es decir, la generación de después de los boomers, la generación Y y Z, ¿no? La generación millennial y generación Z, nos habéis enseñado mucho a que realmente otra manera de trabajar es posible. El FlexiWork ni se nos hubiese atrevido, ¿no? Era en plan pecado, ¿no? Proponerlo. Y de golpe dices, bueno, esta persona más joven lo propone, ¿no? Oye, pues ¿por qué no? Oye, ¿no? O sea, poco a poco es interesante ir abriendo. ¿Y qué sucede? También muchas veces, para nosotros poder impactar e influir en generaciones anteriores que a lo mejor no entienden el modelo, es interesante también quizá utilizar herramientas que nos ayuden a hacerles ver la parte buena. Y aquí es donde vengo con el Canvas, ¿vale? El Canvas Business Model, ¿por qué funciona muy bien y por qué es muy versátil? Al final el Canvas es algo que inventó Alexander Osterwalder, que es un economista suizo en el 2009. No es muy nueva la herramienta, pero bueno, relativamente nueva. Y es cierto que tiene elementos que van muy asociados al concepto de Ikigai, ¿no? O sea, el Value Proposition puede estar muy vinculado con un Ikigai, pero luego también tiene elementos que hacen que sea fácil de explicar
a un perfil boomer que necesita cosas más tipo datos, ¿no? Por ejemplo, el Canvas Business Model tiene una parte que es el Revenue Streams, ¿no? Los ingresos, que es la parte de abajo, que pueden ser ingresos, no son siempre dinero, ¿no? Pueden ser indicadores. Dicho de otra manera, Diana, ahora lo aterrizo a lo tuyo, ¿no? Tú al final estoy segura que tú dices, ostras, es que yo puedo aportar más, ¿no? Y estoy segura que puedo contribuir mucho, mucho más, ¿no? Es interesante que digas, oye, ¿y esta contribución a lo mejor en qué KPI o en qué datos se materializaría, ¿no? Pues yo a lo mejor, no sé tu área de especialización, Diana, pero imagínate, pues yo a lo mejor si hago esto puedo ayudarte a ahorrar este porcentaje más respecto a lo que está pasando ahora. O con esta idea puedo ayudarte a que la reputación de la empresa mejore en esto y tal. O a lo mejor puedo ayudarte a que la comunidad o los followers, dependiendo, ¿no? Cada uno dentro de lo que sea tu actividad cotidiana, o que el compromiso de las personas que trabajan dentro, o la rotación, o es decir, conociéndote a ti, conociendo tus talentos y conociendo la realidad de tu trabajo, estoy segura que hay un montón de palancas que tú sabes que puedes activar y que ahora no se están activando. Entonces, yo lo que siempre recomiendo para convencer a un perfil boomer es acompáñalo de unos KPIs concretos. No hace falta que sean muchos, con 2 o 3 ya basta. Y estos argumentos acostumbran a ser convincentes para este tipo de perfiles. Pruébalo, Diana. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas tú, guapa? Me ha encantado. Me dedico al sector cosmético. Ah, muy bien. ¿Y dentro del sector cosméticos qué haces? Trabajo en el departamento técnico regulatorio. Es Ah, decir, uy, muy bien. estoy muy relacionada, o sea, trabajo a nivel interdepartamental con los Súper. departamentos de formulación, con clientes, doy consultoría a los clientes, a los comerciales. Muy bien. Entonces, y aparte llevo la parte regulatoria. Entonces, claro, Esto, muy bien. quiero, Esto es muy riguroso. he empezado a hacer propuestas y veo que la empresa realmente está siendo receptiva, y pues claro, sí me cuesta un poco porque tampoco quiero que mi jefa directa se sienta atacada, que eso también Claro. un poco de No, miedo. no, está claro, está claro. Es cierto que ayuda mucho si como KPIs estrella que tú eliges coinciden con pains, ¿no? O con cosas que estén encalladas. O con Te voy a problemas que decir, estén, ¿sabes? ¿qué Y, problema le puedes ayudar a solucionar, ¿no? A la otra persona? claro, claro, porque además muchas veces yo siempre digo, ¿no? Muchas veces la gente, sobre todo, ¿no? Perfiles así, ¿no? Más boomer, intentan dar soluciones a problemas actuales con técnicas antiguas. Y precisamente los nuevos perfiles y el nuevo talento hacéis una gran contribución, que es dar una nueva luz, una nueva visión, una nueva realidad, nuevas herramientas, nuevas perspectivas que ayudan un montón. ¿Sí? Porque ayudan a pensar. Entonces, cuando una propuesta tú la presentas, que puede ser una propuesta muy innovadora, pero que no hay nada que perder, porque puede dar una respuesta a un problema que lleva anclado mucho tiempo en la organización, y que la organización, siguiendo métodos tradicionales o métodos antiguos, no es capaz de solucionar, ahí puede ser una vía interesante. Y para esto que comentaba Dayana, de cómo crear esa competencia interna, ¿no? Porque a veces hay miedo, ¿no? Que el responsable se pueda quedar fuera, ¿no? O sea, ok, ¿qué madurez se necesita para hacer esto que comentas del reverse mentoring? Porque quiere decir que tengo la humildad de reconocer que no lo sé todo y otra persona más joven que yo me puede ayudar, pero al mismo tiempo me da miedo, porque entonces ¿en qué posición quedo yo? Y si soy prescindible, ¿sí? Qué buen punto. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que al final es muy necesario desdramatizar las relaciones en las organizaciones. También, de nuevo, ¿no? La narrativa del siglo XX nos dice que, bueno, que las organizaciones tenemos que ser de una manera y luego en nuestra vida tenemos que ser de otra, ¿no? En la organización tienes que ser serio y luego ya, pues ya puedes ser tú mismo en la vida real, ¿no? La vida real, imagínate, qué absurdo, ¿no? Lo que acabo de Ya, la decir, vida ¿no? real es otra, esto es Como si no fuese una vida peli, real, como si la no vida fuese laboral es una real peli, durante el tiempo que trabajamos, ¿no? Esto totalmente. evidentemente ha dejado personas totalmente, bueno, claro, imagínate, si tú estás siendo un personaje que no estás siendo tú mismo por corresponder a un arquetipo determinado, ¿no? Y luego cuando sales, evidentemente estás agotado, ¿no? Es imposible.
que esta persona fluya y sea creativa y aporte, ¿no? en su día a día. Pero bueno, esto ya es otra perspectiva. Entonces yo cuando digo desdramatizar, ¿qué significa esto? En realidad, en una familia ya viven 4 o 5 generaciones distintas. No viven, conviven, ¿no? Y el reverse mentoring pasa en la familia fácilmente. Los nietos enseñan a los abuelos a hacer FaceTime o videoconferencia y no pasa nada, ¿no? Y nadie, y al contrario, ¿no? Y los abuelos, qué orgulloso estoy, ¿no? Que mi nieta me ha enseñado a hacer videoconferencia, ¿no? Pues es lo más normal. Entonces, ¿por qué? Si en nuestra vida familiar esto es tan cotidiano, el reverse mentoring es algo tan cotidiano, ¿por qué tiene que ser algo incómodo o vergonzoso, ¿no? En un entorno organizacional? O sea, mira, las personas somos personas, ¿no? Lo que no podemos pretender es que las personas que vamos por la calle seamos de una manera y luego cuando cruzamos en la puerta o de la organización o cuando cruzamos el Teams nos convertimos en otros perfiles, ¿no? Yo siempre soy fan de eso, de la naturalidad y desdramatizar. No tenemos por qué ser personas distintas. Y de la misma manera, ¿no? Pues eso, pues que el reverse mentoring pasa en las familias. El reverse mentoring es una práctica cotidiana, ¿no? Debería ser una práctica cotidiana, es una práctica natural y debemos naturalizarla. Qué buen punto. Además me recomendaste cuando hablamos el libro de Frédéric Laloux, lo pronuncio bien, Sí, Reinventar muy las organizaciones. Y como no me ha buenísimo. dado tiempo a leerlo, he dicho, voy a buscar una entrevista, así me empapo un Sí, poco de él. tiene mucho material. Sí. Le hicieron una entrevista en La 2, Sí, no me acuerdo del programa, y hablaba de esto, ¿no? Decía, habla de 3 pilares, ¿no? La autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo. Y dentro de la sí, plenitud hablaba de mostrarte tal y como eres en la empresa, ¿no? O sea, fuera sí, máscaras, porque si no estás perdiendo pasión y creatividad. sí, sí. ¿Sabes qué pasa? El modelo de la luz es brutal y al final habla de eso, ¿no? Habla que una organización puede tener distintos estadios evolutivos. El estadio rojo, muy primario, que son las organizaciones mafiosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde es un modelo de miedo. Trabajas con miedo. Hay un código no escrito y organización mafiosa. Luego está el estadio 2, que es la organización ámbar, que es también el modelo command and control, ¿no? Ese tipo de organizaciones que todo lo quieren centralizar, ese micromanagement, que no quieren el cambio, que todo esté así, ¿no? sin cambio. Luego están las naranjas, que son esas organizaciones en el estadio 3 tan competitivas, ¿no? Crece como sea, machaca la competencia, vamos a hacerlo todo, bonus, superbestias, etcétera, etcétera. ¿No? Que todavía existen Conozco esas algunas, organizaciones. sí, sí. Las organizaciones verdes, que es el estadio 4, que son las organizaciones así como un poco algo jerárquicas, ¿no? Digamos, pero son organizaciones muy de personas, ¿no? Los miembros están empoderados, pero las ceremonias son importantes, la cultura de empresa es súper importante, y hay una cierta organización piramidal, ¿no? Jerárquica, una cierta jerarquía, pero acostumbra a ser pues, empresas pues, así como muy, muy paternalistas, muy tal, muy de personas y tal. Y luego está el estadio 5, es el modelo TIL, ¿no? Que significa turquesa, pero la LU mantiene, y también en la versión española mantienen el nombre en inglés, TIL, que son las empresas con propósito compartido. ¿No? Son empresas donde todas las personas que trabajan en ella hay un propósito muy claro y estas personas tienen este propósito que les mueve también como seres humanos. Entonces, ¿qué sucede? En este tipo de empresas, claro, es muy fácil hablar de equipos autogestionados, ¿no? Es decir, claro, si tú a ti lo que te mueves tu propósito y toda la gente, este propósito es algo suyo, claro, no necesitas a alguien que te esté vigilando y diciendo, ¿no? Lo que tienes que hacer como en modelos más antiguos, porque sencillamente, ¿no? Tu motivación, tu propósito, tu ikigai, puedes llegar al mismo sitio desde muchos nombres, ¿no? Y desde muchas maneras es compartido y es el compartido con la empresa también. Entonces, es donde todas las personas forman una comunidad que está alineada con la empresa. Es curioso porque muchas veces dices esto y esto suena un poco, ¿no? a Happy Flowers o a Mr. Wonderful, ¿no? Con todo el cariño hacia Mr. Wonderful, porque los pobres de Mr. Wonderful tienen muchos haters y también pobres, eso tampoco se lo merece porque también está muy bien el mundo de Mr. Wonderful. Entonces, ¿qué pasa? Realmente uno no tiene por qué ser, bueno, esto está guay para una startup o para una tecnológica o para una empresa de creatividad o para... No, de hecho uno de los primeros modelos que se conocen
de Empresa Steel es una empresa norteamericana que se llama Morningstar Tomato, nunca sé si es Eito o Ato. Bueno, Morningstar Tomato. De hecho, existe un vídeo muy gracioso que, de hecho, tú pones Morningstar Tomato en Google y el primer vídeo que te sale es un vídeo de 5 minutos donde la gente de Morningstar te cuentan su día a día y su modelo. Son una empresa envasadora de tomate. O sea, es una empresa súper, digamos, bueno, pues muy... Sí, sí, ¿no? que O creatividad sea, no es una cosa que digas un no es Google, un cliché ¿no? de, ¡ay, somos unos mega modernos! No, De pero es que, Silicon claro, Valley salido, sí, sí, pero de nuevo, ¿no? Nos iríamos a Silicon Valley claro. y nos alucinaría de ver la cantidad de empresas en estadio naranja que hay, que es venga, Mm, a saco, a tal y cual. Por eso muchas veces yo soy muy crítica, ¿no? Con todos estos, ¿no? Muchas veces me van, no, Amazon, Tesla, tal cual. A ver, con todo el cariño, ¿eh? Pero cuando yo escucho el discurso de Jeff Bezos o el discurso, sobre todo, de Elon Musk, sus discursos muy de propósito no son, ¿eh? Son más bien de empresa naranja que no de empresa Til, con cariño, ¿eh? qué interesante, qué Así interesante. que bueno, yo creo que hay un tema que creo que nos lo debemos, ¿no? Un poco como seres humanos, que es descubrir esto, ¿no? Nuestra autenticidad y ver hasta qué punto está alineado con nuestro trabajo y con nuestra organización, ¿eh? Porque, claro, de nuevo, ¿no? A mí hay una cosa que me da mucha rabia, que es la narrativa hater de la gente que ama su trabajo, ¿no? Existe una narrativa como muy aceptada socialmente, que es que, ay, esto de que la gente que dice que le gusta su trabajo son unos flipados, ¿no? O esto es de iluminados, ¿no? O total, ¿no? Porque tienes que estar trabajando así tanto, si total, Soñadores, si tu jefa utópicos. está de vacaciones y no te ve. Hay una especie como de narrativa aceptada de eso, ¿no? De trabaja lo justo, y trabaja tus horas y vete y sé feliz fuera y no en el trabajo, que creo que es injusto y que nos hace un flaco favor, ¿eh? Porque al final, en este momento en el que estamos, las empresas forman parte de la sociedad, son agentes sociales. Entonces, si no somos auténticos en nuestra empresa, no tendremos empresas auténticas. Y si no hay empresas auténticas, ¿no? Y ahí está el problema que están teniendo ahora mismo muchas empresas y muchos sectores. Que a partir del momento en el que la gente está descubriendo, ¿no? Y de hecho durante el COVID muchas personas han tenido como una especie de revelación, ¿no? Al pasar más tiempo en casa o pasar más tiempo con ellos mismos o con los suyos, han estado descubriendo vocaciones o propósitos que antes tenían callados, ¿no? O tapados por la rutina, y están teniendo especies de epifanías, ¿no? Hay ahora mismo en el mundo de la organización se está empezando a hablar de una tendencia que está llegando de Estados Unidos que se llama la gran renuncia, the big quit, lo llaman, ¿no? the great resignation. En Estados Unidos, desde abril, ya hay 4 millones de personas que han dejado voluntariamente su trabajo. Muchas de estas Me pone la personas son piel de personas que están, gallina. sí, muchas de estas personas son personas que están trabajando en la primera línea, ¿eh? Son personas que están en el mundo de la producción, de la manufactura, del retail, de hospitality, ¿no? de hostelería, el mundo del ocio, muchos de ellos primera línea que eran salarios por hora. ¿Sí? Y precisamente muchos están diciendo, hostia, es que no me compensa todo esto por todo esto que estoy ganando y la gente se está reinventando. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, esta ruptura ¿no? O esta disrupción brutal que ha representado el COVID ha sacado a mucha gente de la rueda, de la rutina y de los atascos y de tal, que por cierto ahora está volviendo la rutina de los atascos, ¿no? Y claro, cuando tú sales de tu rutina, ¿no? Y tienes un momento para ser creativo. Todos los seres humanos somos creativos. Lo que pasa es que no nos han enseñado a serlo. Pero la creatividad y por lo tanto la innovación es un talento 100% humano. Todos lo tenemos. Uno será más creativo pues desde una perspectiva artística, otro será más creativo desde una perspectiva, digamos, espacial, otro será más artístico desde una Matemática, perspectiva lógica. matemática. Exacto, son las inteligencias de Gartner, ¿no? Las 8 inteligencias de Gartner. Entonces, al final, la creatividad te lleva a visualizarte o a visionarte en otro escenario. Entonces, claro, yo entiendo que esto a determinados modelos de negocio antiguos de command and control, esto les puede dar miedo. Pero es que claro, es necesario, ¿no? Es necesario que esto pase. Totalmente. De lo que estás comentando,
2 ideas. Bueno, una que quería compartir es que yo soy matemática. O sea, yo estudié ¿Ah, sí? matemáticas, ¡Ay, sí, Patri! Me tengo que enterar sí, aquí que eres... ¡Ay, qué aquí fuerte! me entero. ¡Qué Sí, callado te lo sí, tenía! me lo tenía muy callado. No, y es que, o sea, este es el punto, ¿no? Que hablábamos al principio de las job descriptions, que Claro, yo estaba encasillada como matemática y cuando me di cuenta de que para mí había una conexión muy profunda de propósito, de esencia con el coaching, con acompañar a personas, con lo que es ¿no? la actitud colaborativa, todo esto, hubieron muchas resistencias, Emma, porque era, hombre, además me acuerdo, yo estaba con una coach hablando de esto, ¿no? Pero ¿a ti qué te apasiona? Y, hombre, a mí me apasiona lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo me imagino en tu lugar. Y me decía, fenomenal, rollo, pues venga. Y pues yo, ¿cómo dale. que venga? Pero si yo soy matemática, entonces yo tenía mi libro, ¿no? Ahí, matemática, consultora, tecnología, no sé qué, ¿cómo voy a salirme de aquí, ¿no? Este encasillamiento, o sea que no solo la empresa con sus job descriptions y con estas estructuras antiguas, sino nosotros mismos podemos, ¿cómo decir?, enterrar el propósito bajo esa capa de ideas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, mi Sí, reflexión fue, sí. es que claro, el propósito va a tener que seguramente poco a poco ir desterrando o compatibilizando, porque yo uso que el que yo sea matemática no ha desaparecido. Lo Claro uso que en las no. sesiones de coaching y en Claro. el trabajo, en consultoría, en el orden, en los pasos, en la Forma parte metodología, de ti forma y parte de será, mí y será seguramente una de tus inteligencias de Gardner prioritarias, ¿no? Una de tus inteligencias totalmente. múltiples prioritarias. Y es guay, ¿no? Y ahí está la gracia del asunto. Al final, yo creo que nos lo debemos, esto como seres humanos, pero es que yo creo que también tenemos que desromantizarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Ujú, Eh, Creo que muchas veces, no te sabría decir exactamente por qué motivo, ¿no? ujú. Em, bueno, ha habido como una pátina también, como que todos los temas de propósito o de autenticidad o de, ¿no? Son como, ¿no? Gente que son vendehumos y gente que no sé qué, ¿no? Y tal y cual. Em, No te no preocupes, digo, Valeria. no Quedará grabada, o digo, sea que la podéis ver. Disculpa, Emma, que decía ah, Valeria que se tiene que desconectar, no te un beso, preocupes, queda Valeria, grabada. gracias por Un pasarte por aquí, besito. un beso. Claro, no digo que no haya habido gente Ujú, o haya todavía gente que, bueno, pues que utiliza esto pues para, yo qué sé, contar su historia o perfiles más así de gurús, charlatanes, etcétera, etcétera, ujú, ¿no? Pero es que yo reivindico la otra parte, yo vengo de una parte muy operacional, ¿no? Y ujú, yo reivindico que cuando las personas trabajan alineadas, las ujú, personas son más creativas, las personas son más innovadoras, las personas son capaces de llevar su rol a la pantalla siguiente ujú. y son capaces de tirar adelante una organización. Es decir, si tú tienes una organización donde la gente son ellos mismos y están comprometidos, besos, 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 Priscila, Priscila. cuídate, querida. Gracias. Mm, Ikigai Love. es muy fácil llevar a la empresa al siguiente nivel. Qué ¿Por qué? bueno. Pues porque no tienes que estar empujando a las personas. Entonces las personas están ahí alineadas. Bueno, pues es como esto, Patrick, Jolín, pues tú estás aquí haciendo esto pues en tu tiempo libre, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí tal igual bueno, crees en una cosa, te gusta y la trabajas en toda su plenitud, ¿no? Y en toda su Eso magnitud. es. Entonces, claro, esto se hace así, pues en tu vida laboral y en tu vida privada, porque es que al final también hay una realidad, que es que, ¿por qué tienes que, no? Hay una cosa, la palabra conciliación a mí me da mucho miedo, porque Ujú. cuando tú dices conciliación, que no mucha gente entiende, voy a conciliar. Claro, si dices conciliar, quiere decir que hay un conflicto, Qué buen punto, Emma. ¿no? Quiere decir que tú tienes un conflicto entre tu vida privada, tu vida laboral y tu vida privada. Ujú, Entonces, ¿de qué se trata? ¿De conciliar o de integrar? Es decir, encontrar una vida laboral que realmente me permite ser mí mismo y que me permite modular. ¿Qué quiere decir esto? Claro, yo otro día estaba hablando con un cliente y me decía súper orgulloso, ¿no? ¿no? Es que en esta empresa, a partir de las 5, no se pueden enviar ni contestar mails y tal. Y yo pensaba, ostras, pues a mí me harían realmente una jugada, porque, oye, pues a lo mejor yo si tengo oportunidad, claro, yo pararía de trabajar y de enviar mails a las 3,
porque a las 3 me iría a buscar a mi hija al cole y luego me estaría jugando con ella y no sé qué, y no sé qué, no sé cuántos. Y cuando mi hija Berta duerme, que de hecho es algo que hago mucho, cuando Berta duerme, entonces yo envío mails, publico cosas, ¿no? De hecho, en mi vida corporate, yo durante muchos, muchos años estuve trabajando con un equipo internacional, éramos 40 personas de 20 nacionalidades distintas y mi equipo estaba operativo desde Estados Unidos hasta Shanghai. Claro. Y yo viajaba desde Estados Unidos hasta Shanghai. Lo cual quería decir que yo pues enviaba mails o WhatsApps, lo que fuese. A cualquier hora que pudieran recibirla, claro. Claro, pero yo no necesitaba, yo no necesitaba decir, no, ¿cuál era la premisa? ¿Cuál era el código compartido de nuestro equipo? Era, Peña, vosotros enviad cuando vosotros sintáis que tenéis que enviar y nosotros actuaremos, estamos empoderados para leer cuando creamos que tenemos que leer y actuar cuando creamos que tenemos que actuar. Esa es la empoderación, el empoderamiento, perdón. Es el empoderamiento máximo, ¿no? Y el código compartido. Entonces, oye, pues si mi equipo se siente más cómodo enviando mails a las 11, pues que los envíe a las 11. Y si yo lo quiero leer, pues lo leo, pero porque yo quiero, no porque me obligan, ¿no? Qué bueno, claro. Creo, Tener esto esa es un poco libertad. bestia, lo que voy a decir. Yo creo que tan malo es obligar, creo que tan malo es obligar a leer mails a las 11, que lo hay. Creo que tan malo es esto como obligar a no enviar mails a las 5. Ya te entiendo. Sí, esto por exceso y por defecto, pero al final estás poniendo una rigidez. Si el tema es ser flexible, ¿no? Y ágil y lo que dices del código compartido, claro. O sea, es decir, en realidad me estás diciendo lo que tengo que hacer otra vez, con lo cual es un modelo jerárquico, estilo dominante de un jefe que marca las pautas, no colaborativo. Claro. Sí, sí, claro. Está siendo incoherente con todas esas premisas, totalmente. Emma, me he quedado con lo de romantizarlo. ¿A qué te refieres? No sé si lo acabo de entender, ¿eh? Cuando dices el propósito compartido y hablábamos de esto de llevarlo. A ver, no te he entendido igual, ¿eh? Es decir, que tiene que dejar de verse, a ver, es algo poético, sin duda, lo es, pero tenemos que ser capaces también de ponerle una narrativa no poética, o no romántica. O no. Es decir, muchas veces esto, claro, evidentemente va a depender del target, pero muchas veces esto puede entenderse como, ¿no? Todo el tema del autodescubrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Como en plan, esto es algo de 4 flipados que están haciendo esto, no sé cuántos y tal. Entonces yo creo que también tenemos que ser, evidentemente no lo es, pero va a haber gente que lo puede ver así. Entonces tenemos que ser capaces de todas estas disciplinas, ¿no? De todas estas maneras de trabajar, demostrar a esta gente que, bueno, ven esta parte soft, ¿no? Como algo, ¿no? Happy flower, trascendental. Sí, no necesario. Tenemos que ser capaces de que todo tenga su parte soft, que es apreciable y que mucha gente apreciará, pero también su parte hard, que gente que no es tan sensible al soft vea también la importancia de todo esto. Me encanta este punto, Emma. Hace unas semanas entrevisté a Claudio Drapkin, ¿conoces? De Solo Consultores. No, pues no, hablábamos... lo vi, o sea, te vi que lo anunciabas. Por eso me sonaba, pero no. Pues Claudio él venía del mundo financiero. Es interesante porque él ha hecho el recorrido al revés, ¿no? Es decir, no partía ya del mundo más soft skills, autoconocimiento, sino que él venía del mundo de finanzas y navegó hasta este mundo más de... O sea, de hecho ahora han creado un modelo que lo que hace es combinar y decir, una empresa puede tener un crecimiento, ¿no? Que esto que estamos hablando, sostenible, o sea, construirse una empresa con Ikigai, no solo con un modelo relacional, sino también con un modelo económico. Necesita oxígeno, necesita dinero, necesita personas haciendo tareas que tengan, vale, sí, un propósito, pero que generen algo que por lo que se puede pagar, ¿no? Que el Ikigai es uno de los puntos que tiene. Es decir, vale, está muy bien, que se te dé bien, que te guste, que a la gente le encante, pero ¿esto da dinero o no da dinero, no? Y entonces hablaba de, claro, cómo no, a veces hay esta ruptura entre las áreas de personas, ¿no? Yo le decía, ostras, es que parece que el área de personas se vive desde un punto estratégico, pero como si no apoyara, ¿no? La estrategia económica, ¿no? Y hablábamos de esto, es muy, muy interesante, ¿no? O sea, al final, si te estoy entendiendo bien, es que hay que acercar estas posturas y aunar en que esto tenga un valor también, un valor no solo relacional y de propósito, sino también traducido en resultados. Claro, hay que tener también un enfoque pragmático
de Ikigai. Mm, Y de hecho es muy curioso porque, mira, también interesante que me digas que tú tienes este background matemático, porque es curioso, personas que conozco del mundo de Ikigai, hay también una persona que yo tengo mucho aprecio, que es Laura Casares, ujú, que a lo mejor también tú conoces o también o seguís, Patri, que ella también es una gran fan del Ikigai, una gran experta en Ikigai, y ella ujú, curiosamente venía también del mundo, ya no de las finanzas, sino de las compras, venía del mundo de procurement, etcétera, etcétera, ¿no? También un mundo así como muy de número, etcétera, etcétera. Y tuvo una epifanía también, y bueno, y también como esta persona que tú me comentabas, de este punto, ¿no? Tan matemático, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, o financiero, pipupa, números, pa, 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 ¿no? ujú. Llegó al punto, creo que es muy importante, ¿no? Tipos de personas como vosotros, ¿no? Con una visión que podéis llegar a tener, una visión a través de esta inteligencia vuestra lógico-matemática, ¿no? Podéis tener una visión muy racional y muy lógico, muy racional, ¿no? Racional con el, Ujú, muy lógico-matemática, ¿no? De las cosas. Yo creo que es importante, ¿no? Que también esta visión se imprima en un concepto de Ikigai que muchas veces, ¿no? Se ve siempre desde un punto de vista más emocional y no tanto lógico-pragmático, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que es importante totalmente. para que el concepto se entienda y se abrace en toda su plenitud por todo tipo de perfiles, porque necesitamos también que perfiles racionales abracen su Ikigai, su propósito, su plenitud, como le queramos llamar. Ujú, qué bueno, Emma. Totalmente. Dice, qué bueno, Emma. Qué bueno, es que me encanta. O Bueno, sea, ya estamos casi a las 8. Yo estamos pensaba, aquí o sea, dándolo todo. tengo como un reloj interno que Estamos es aquí como que dándolo sé que todo. estamos ya hacia la hora, pero pienso, si es que nos quedaría por hablar horas y Vamos bien, horas de vamos este bien. tema. Vamos súper bien. Normalmente intento que lleguen a la hora para que no se haga, o sea, que si te parece bien, Sí, claro, hombre, claro. hacemos como hacia el cierre. Bueno, han salido muchísimos puntos interesantes, ¿eh? Yo he cogido muchas notas, que sepas, y ya pensando en cómo accionarlas también en el Muy bien, trabajo, ¿eh? O sea que muy bien. súper. A ver, un tema que no hemos tocado, Emma. El tema Dime, de, ya que estoy en consultoría tecnológica, vale, va. voy a sacar la, ¿Qué vas a sacar? a relucir A ver, la ay, ay, pupa. ay. A ver, ¿el software de recursos humanos Ah, apoya o no apoya? ¿Qué hace el software? Porque, y ojo, y a ver quién me ve ahora mismo lo que voy a decir, pero sí que veo a veces que se construye un software sin tener claro todo esto que estamos hablando. Y entonces lo único que hace es poner más capas de caos y de confusión. Entonces, que claro. esto, o sea, quiero decir yo, ¿no? Pienso, como consultora tecnológica, habiendo hablado contigo de todo esto, ¿qué Muy bien. consejo me das para dar un buen servicio a los clientes? ¿Por dónde se Bueno, empieza pues mira, esto? pues esto que me dices me gusta mucho, porque normalmente cuando hago mis proyectos con mis clientes, una de las Ujú. primeras cosas que me preguntan en proyectos de crear departamentos de recursos humanos desde cero o de hacer crecer departamentos de recursos humanos, lo primero que me preguntan es, Emma, ¿cuál es el software? ¿Cuál es el mejor software de recursos Mm. humanos? Y yo le digo, ninguno, ninguno, porque primero tenemos que saber qué necesitamos. Ah, claro. Primero tenemos que saber qué necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Empieza por la luz. Es decir, empieza por saber qué tipo de empresa es la tuya. ¿Tu empresa es una Mm. empresa mafiosa? ¿Es una empresa roja? ¿Tu empresa es una empresa command and control? ¿Tu empresa es una empresa de vamos a crecer como sea? ¿Tu empresa es una empresa más bien familiar? Familiar quiero decir de trato familiar. ¿Tu empresa es una empresa TIL, de gente empoderada y de gente con propósitos compartidos, tal? Al final, el tipo de gente que tienes dentro va a Ujú. determinar qué tipo de tecnología puedes implementar. Mm. Hay una cosa personalmente que me sabe súper mal, Qué buen que punto. bueno, hay un software muy famoso, bueno, hay un ERP muy famoso, famosísimo, de cuando diré el nombre, ¿no? Que todo el mundo, muy caro, muy carísimo y muy difícil de implementar, que requiere muchos consultores y consultoras implementando, pero que claro, que como es el que tiene el vecino, pues la Ujú, gente lo compra, ¿no? Y ujú. acostumbran a ser empresas multinacionales que compran este producto con la promesa que por fin van a poder consolidar todos los datos y tener todos los datos a la venta. Claro, quizá lo van a conseguir, quizá lo conseguirían dentro de 10 años, que es cuando acabe la implementación de este producto, ¿no? Entonces, ¿no? En el intermedio de todo esto, bueno, realmente tú pagas algo del cual utilizarás quizá un 10, un 15%.
Y esa es la realidad, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, antes de meterte a hacer todo esto, primero piensa realmente qué cliente interno tienes dentro, qué recursos tienes dentro, porque muchas veces hay determinados softwares que para utilizarlos necesitas tener una persona trabajando cual enanito actualizando este software. Cariños, ya no estamos en esta época, ya no son los 90. Y es más, no nos podemos permitir. En la empresa, las personas es una de las principales líneas de la cuenta de resultados, el coste de personal. ¿Sí? Entonces, digamos que yo pago a las personas también para tener su creatividad, para tener su espíritu, para tener su espíritu, parece que me quiera quedar espíritu, quiero decir su espíritu innovador, ¿no? su talento, ¿no? Yo no pago a las personas para que estén ahí haciendo análisis de un software inventado en los 90 y que para que funcione y que además es caro, ¿no? Y que para que funcione tenga que tener recursos míos que en lugar de estar haciendo cosas más inspiradoras o más útiles están introduciendo datos. Excuse me, ¿qué tipo de sistema es este? ¿No? Entonces yo digo, vale, piensa bien en qué momento estás, piensa bien qué recursos tienes, dibújalo y entonces, y solo entonces, vete a ver softwares. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la gente no hace este estudio, al final esto es un ejercicio de pensamiento crítico, que es imprescindible practicarlo como seres humanos. El pensamiento crítico, ¿no? La curiosidad específica, ¿no? En plan, oye, ¿y esto realmente me va a servir? ¿Y esto me voy a gastar esta pasta, pero voy a tener retorno de inversión? ¿No? Si me gasto tanto dinero en este tal, oye, ¿cuánto tendría que bajar mi rotación? ¿O cuánto tendría que estarme ahorrando en selección para que realmente me compense esto y tal igual? ¿Cuántos años voy a tardar en recuperar esto y tal, ¿no? Y es curioso porque cada vez más, y además tú que estás en el mundo tecnológico, cada vez están saliendo más productos, producto digital que cada vez es más plug and play y que cada vez más es más modular y que simplemente es una cuestión de APIs, o sea, ya fuera esto de crear interfaces que sumen y que te permitan, no, es que esto no lo puedo bajar, no, esto no puedo integrar con mi sistema, esto no... Excuse me, o sea, en el momento en el que estamos hablando del cloud, que estamos hablando, o sea, en este momento tenemos que estar todavía hablando de implementaciones que duran Una millones eternidad, de años y de tal, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues evidentemente, ¿no? Si tú practicas, primero de todo, si tú como, hablando de software de recursos humanos, ¿no? Si tú eres un departamento de recursos humanos que eres consciente de quién es tu cliente interno, que eso es lo primero. Hola, ¿eres un departamento de recursos humanos que no sale de tu despacho? Pues sal de tu despacho y vete a ver quién es tu cliente interno. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para gente que está trabajando en la fábrica? ¿Para gente que está trabajando en terreno? ¿Para gente que está trabajando en una tienda? Para gente que está, ¿no? O sea, somos conscientes de todos los usuarios internos que tenemos, ¿no? Y este tipo de usuarios, ¿qué tipo de herramienta necesita o es capaz de accionar? Porque si una herramienta tengo que, ¿no? Meterla con calzador, es que a lo mejor No esta es para herramienta mi no es tan buena empresa. porque no es para mi empresa. Qué buena reflexión. Sí. Salirnos Bueno, no es de la... buena, por decir, bueno, lo que al final No, es eso, o sea, no, es buena reflexión, no, porque, ojo, y voy a favor de que se implemente software. No estoy diciendo no hay que implementar sin software. duda, no, Necesitamos el precisamente, buen, ¿no? El agile, la colaboración, todo esto, exacto. irlo evolucionando en nuestro tiempo. Es que si no usamos todas las herramientas digitales que tenemos bien usadas, estamos perdiendo Total, muchísima fuerza, total. ¿no? de trabajo, muchísima. No, Me gusta el punto de hacer la reflexión de decir, ostras, que a veces está muy bien, hay que vender, hay que hacer proyectos, ok, pero ¿está el cliente preparado para llevar, ¿no? O sabe lo que quiere, o sabe en qué punto está, qué cliente interno tiene? Todo esto que planteas, creo que gana mucha claridad y gana mucho engagement con el propio proyecto. Es decir, yo voy a total, llegar con las puertas súper abiertas a ese nuevo software, cero claro, resistencias, porque tienen claro para claro, qué lo están haciendo. Propósito compartido con el 100%, propio equipo de proyecto. Qué 100%. buen punto. Es que además, mira, ¿no? Esto que acabas de decir es clave, Patri, me gusta mucho, porque realmente, ¿no? En la adopción de la tecnología, ¿cuántos y cuántos proyectos de digitalización nunca tiran adelante? Sencillamente porque quien lo proyecta sin conocer al cliente interno.
La digitalización tiene muchas palancas y tiene muchas caras y tiene muchas perspectivas. La digitalización es algo poliédrico. ¿Sí? Entonces, al final, un proceso de digitalización no fracasa porque una herramienta sea buena o mala, simplemente fracasa pues porque estoy implementando una herramienta que yo creo que está muy bien, pero es que no me he molestado en ver si mi cliente interno la entiende o la va a abrazar o la necesita, incluso si la necesita. Claro. Entonces, al final, ¿no? El otro día estaba hablando con un cliente que estaba planteando invertir en un LMS, ¿no? Y yo le decía, y no tenía el dinero. Y digo, pero es que para... Y simplemente quería una serie de cursos como muy... Y decía, pero es que, ¿para qué tienes que invertir en un LMS con todo el problema que esto representa si lo que tú necesitas es simplemente adaptive learning, ¿no? Es una suscripción y tienes 1000 productos por suscripción que son un plug and play. De nuevo, o sea, lo importante, las herramientas son eso, son herramientas, son plataformas, son canales, no son el todo, no son el propósito. Mi propósito no tiene que ser implementar esta herramienta X, sino, oye, quiero que esto pase. Y para que esto pase, voy a ver cuáles van a ser las mejores herramientas, las mejores palancas para hacer que esto pase. Qué bueno. Bueno, esto es lo que aprendo con mis clientes, ¿eh? Sí, o sea, sí. Tampoco es que yo ahora aquí diga, tengo la ciencia infusa, ¿eh? No. Al final, bueno, las entrevistas, nadie tiene la verdad absoluta, Emma. No, exacto. Creamos espacios de reflexión, opiniones, exacto, y a mí hay cosas que me exacto. resuenan, o habrá otras que diré, bueno, pues esto no, y esto imagino que les pasa a los que puedan escuchar el vídeo. Oye, Emma, ¿alguna recomendación que nos des de libro? Yo me llevé la de Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones, así como cierre, algo que nos recomiendes como para, desde, Mira, ¿no? Yo pienso como empleada, ¿no? Ostras, ¿cómo contribuyo, no? Yo quiero más empresas con Ikigai, Emma. Bueno, la experta en Ikigai eres tú. La experta en Ikigai eres tú. Entonces, bueno, con yo empresas con propósito. Yo siempre de voy a tu estar lado. recomendando, yo siempre voy a estar recomendando como la parte más operacional de todo esto. Okay. Y esto está muy vinculado con Agile. ¿Sí? Entonces yo voy a recomendar un libro de Stephen Deming que se llama The Age of Agile. ¿Sí? Que está muy vinculado a cómo las empresas abrazan un propósito, eso las lleva a trabajar de una manera mucho más ágil, ¿no? Junto con otras herramientas, y esto te crea un nuevo estado y una nueva realidad, un nuevo marco organizacional. The Age of Agile, a mí me lo recomendó un gran amigo mío que se llama Yusuf Okuchu, y la verdad es un libro maravilloso. Digamos que la parte, ¿no? Tienes con reinventar las organizaciones, la parte así más, ¿no? De dentro, más de plenitud y de tal. Y con The Age of Agile tienes todo esto puesto a la práctica en una organización. Lo recomiendo. Os qué gustará. Qué bueno. Pues apuntado. Oye, Emma, Muy pues bien. con esto te lo has pasado bien, has me lo he pasado un buen rato. genial, me lo he pasado genial, me ha encantado conocer a Dayana. Dayana, muchísimas gracias, cariño, por pasarte por aquí. Ya nos irás contando cómo van las cosas con tu jefa. Muchísimas gracias, Emma. Encantada de escucharla, Eso. de verdad. Súper Qué bueno. Qué un placer, querida, un placer. Y Patri, muchísimas gracias, guapa, por invitarme aquí a tu espacio. Igualmente, Emma. Pues oye, espero verte en más ocasiones y espero veros también a los que se habéis conectado. Fenomenal. Claro que pues sí. oye, un súper abrazo y un súper beso. Cuidaros, chicas. Que acabéis de pasar buena tarde. Que vaya muy bien, queridas. Chao. Chao. Chao, chao.